Muy bien, hermanos, entonces vamos a ir inmediatamente a la enseñanza de esta mañana y como lo adelantamos uno o dos domingos atrás, hoy vamos a iniciar la exposición, vamos a desarrollar la enseñanza expositiva consecutiva de esta preciosa carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y cuál es el nombre de esta serie de manera general? La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ese es el nombre de la serie. Repito, la Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Cuando lleguemos a ese pasaje, obviamente vamos a explicar estas expresiones como columna y baluarte, que es la Iglesia de la verdad. Pero el día de hoy, hermanos, el día de hoy vamos a introducir la carta y vamos a hacer un panorama de la carta. Es decir, hoy nos vamos a enfocar en la introducción y en el panorama general. Vamos a ver algunas ideas, pasajes clave del capítulo 1 al 6 de la primera carta a Timoteo. Bueno, antes de comenzar, hermanos, es necesario hacer una distinción útil, beneficiosa en el Nuevo Testamento. Por un lado, hermanos, tenemos las cartas que son universales o cartas generales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cartas generales o cartas universales? Bueno, cartas que no tienen una iglesia específica o no están destinadas a una iglesia definida. Estas son las cartas universales o generales. Ejemplos podemos mencionar Santiago, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, Primera y Segunda carta de Pedro. Son cartas abiertas a los creyentes, específicamente, claro que sí, en un sector, pero no una iglesia en una ciudad en particular o localidad específica. En segundo lugar, tenemos las cartas a iglesias locales, claramente definidas en el texto bíblico. Es decir, las cartas, los autores bíblicos que Dios usó, las escribieron a iglesias locales definidas, a iglesias locales específicas. Por ejemplo, si tú consultas Primera y Segunda los Corintios, vas a encontrar esta frase: a los santos de la iglesia en. Esa preposición es importante porque se focaliza la carta a la ciudad, o en este caso a la iglesia en Corinto. Y así tenemos también a los santos que están en Roma, en la ciudad de Roma, etcétera, etcétera. Entonces esas son iglesias, o cartas, perdón, dirigidas a iglesias locales. Y podemos señalar también otra distinción que es la que nos compete ahora, que son cartas personales o cartas dirigidas a individuos específicos. ¿Cuáles son esos ejemplos? Primera carta a Timoteo, primera y segunda, obviamente, pero es el mismo personaje, Timoteo, a quien Pablo dirige. Tenemos también una carta dirigida específicamente, individualmente, dirigida a Tito, y también tenemos una carta dirigida individual y personalmente a Filemón. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos la carta que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy, que es una carta dirigida a un individuo específico, a una persona específica llamada Timoteo. Esto no significa, hermanos, que la carta no tenga relevancia para la iglesia, para el resto de hermanos, porque obviamente Timoteo estaba siendo delegado por el apóstol Pablo para ejercer funciones también pastorales allí en Éfeso. Por lo tanto, claro que tiene relevancia para el resto de la congregación o para la iglesia en general, pero solamente hago esta aclaración distinguiendo la dirección de la carta de manera específica a este personaje llamado Timoteo. Bueno, a estas cartas, particularmente Primera, Segunda Timoteo y Tito, se les conoce como las cartas pastorales. Se le comenzó a dar este nombre, esta connotación, y llegaron a adquirir ese nombre que hasta el día de hoy las conocemos. Se le llamó así básicamente por sus consejos eminentemente pastorales a dos hombres que fueron delegados, como dije anteriormente, por Pablo para ejercer funciones específicas, tanto
en la ciudad de Éfeso, el caso de Timoteo, como en la isla de Creta, en el caso de Tito. Por cierto, hago un paréntesis, en nuestro canal de YouTube tenemos la segunda carta a Timoteo y Tito disponibles para aquella persona que también las quiera escuchar. Bueno, el autor de esta carta, obviamente, como ya lo hemos señalado, es sin lugar a dudas la primera carta a Timoteo. El autor es el apóstol Pablo. Y como ya lo dijimos, es una carta que el apóstol Pablo estima conveniente, movido, influenciado por el Espíritu Santo, de escribir a esta persona específica llamada Timoteo. Los detalles más amplios del apóstol Pablo y de Timoteo los vamos a estudiar la próxima semana, porque todas estas bases, hermanos, son importantísimas para que la carta en sí tenga mayor comprensión, tenga mayor trascendencia, tenga mayor entendimiento en nuestras mentes. Por lo tanto, el autor de esta carta es, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo. La fecha aproximada de escritura es el año 61 al 63. Lo distintivo de estas cartas es que son cartas escritas, sobre todo segunda Timoteo, son cartas escritas en los últimos años de vida del apóstol Pablo. Entonces, esa es la fecha. Una de las cosas que la gente siempre dice es, ¿cómo un libro tan antiguo, en el caso ahora de Timoteo, la gente podría decir, pero ¿para qué nos debería interesar una carta que se escribió el año 63, el año 62 después de Cristo? Es decir, han pasado casi 2000 años. ¿Qué relevancia podría tener? ¿Qué importancia podría tener un escrito tan antiguo? Bueno, hermanos, ustedes saben muy bien que la palabra de Dios, la Biblia como tal, este libro divino humano que Dios ha dejado para nosotros, tiene relevancia cada día, no pasa de moda, no se vuelve obsoleta la Biblia, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo demás pasa, todo lo demás es vulnerable, todo lo demás es tambaleante, todo lo demás es relativo. Sin embargo, aunque leamos palabras escritas desde cientos o miles de años atrás, en el caso de la Biblia, debemos de entender que es un libro divino, que tiene trascendencia, que tiene relevancia, que tiene importancia, que tiene directrices, instrucciones, principios, verdades inalterables, verdades absolutas, que se pueden aplicar indudablemente en cada etapa, en cada época de la historia humana, hasta que el Señor nos llame a su divina presencia. Ahora bien, una de las tantas características que podemos observar en Pablo es que este hombre era un viajero. No porque le gustaba andar de vacaciones o no porque le gustara andar en caballo, qué sé yo, en el medio que se utilizaba en esos tiempos, sino porque este hombre fue delegado por Dios, este hombre fue llamado por el Señor Jesucristo allí en Hechos capítulo 9 para que él cumpliera una misión. Un misionero en las manos de Dios. Y la Biblia registra 3 grandes o principales viajes del apóstol Pablo, donde en cada uno de sus viajes vivió experiencias particulares, sufrió situaciones difíciles, también predicó desde luego el Evangelio, que ese era el propósito finalmente, de llevar a la verdad a aquellos hombres que estaban todavía en oscuridad. Entonces, dentro de esos años 61 al 63, es importante también señalar, hermanos, que él vive su primer encarcelamiento en Roma en el año 61. Recordamos, hermanos, algo interesante, lo vimos en Romanos. El apóstol Pablo había orado al Señor para tener un próspero viaje a Roma. Curiosamente, esa oración es respondida por Dios, pero de manera soberana. ¿Por qué razón? Porque claro que Pablo llega a Roma, pero llega preso en el año 61. Dios lo permite así. Pablo oraba para tener un viaje, ok, es respondida su oración, pero no como él pensaba. Y así es muchas veces con nosotros, ¿no?
oramos a Dios en algunas situaciones, pedimos algunas cosas a Dios, Dios no nos responde como pensábamos, pero finalmente nos damos cuenta que detrás de eso está la mano soberana del Señor, detrás de esto está la guía divina hacia su perfecta voluntad. Entonces, después de esta cárcel allí en Roma, lo sueltan al apóstol Pablo en el año 63. ¿Por qué razón? Bueno, porque no hallaron nada en él. Entonces, en ese año 63 es un año también relevante en la historia, porque en el año 64 es donde ocurre el gran incendio allí en Roma. Entonces, Pablo se dirige a el Asia Menor y específicamente a Macedonia, y de ahí le escribe esta carta a Timoteo, que finalmente vamos a ver, le ruega a Timoteo que se quede allí en Éfeso con un propósito particular y definido. Entonces, el apóstol Pablo sufre este encarcelamiento el año 61, ya a 6 años próximo a su muerte. Lo sueltan de allí, va hacia el Asia Menor en el año 62, 63, hacia Macedonia, y le escribe esta preciosa carta, esta instructiva carta, estos lineamientos tan importantes a este joven hermano, a este joven discípulo llamado Timoteo. Y de hecho, en el año ya 67, el apóstol Pablo se dice que fue decapitado allí en la vía Ostia, a algunos kilómetros separados de Roma. Y en ese año entonces culmina la vida de este gran apóstol del Señor. Y esta muerte, hermanos, como haya sido, fue básicamente por dos razones. En primer lugar, por predicar el Evangelio, por causa de la palabra del Señor, pero también por rehusar postrarse ante el César. Es importante señalar este dato, destacar este dato, hermanos. Bajo el Imperio Romano, o al Imperio Romano como tal, no le importaba que tú realmente fueras cristiano, con la condición de que cuando se convocara al culto al César, estos cristianos, aunque profesaran esa fe, estuvieran postrados delante de César, estuvieran rindiendo culto al César. Entonces al Imperio Romano en sí no le complicaba el hecho que alguien fuera cristiano. Repito, siempre y cuando también diera culto, también diera honor, también se postrara ante el César. Y como los cristianos verdaderos no hacían eso, por esa razón los llevaban a la tortura y al martirio o a la muerte finalmente. Bueno, Juan Calvino dijo lo siguiente: estas cartas, refiriéndose principalmente a las cartas pastorales, fueron escritas, dice Calvino, no con tinta, sino con la propia sangre del apóstol Pablo. Entonces, una vez que Pablo deja allí en Éfeso a Timoteo, podría surgir la gran pregunta: ¿por qué razón? ¿Cuál fue el motivo que movió a Pablo para rogar, para pedir a Timoteo que quedara allí en Éfeso? Porque allí lo dejó, allí le ruega que se quede Timoteo. Bueno, la respuesta es la siguiente, hermanos. Había surgido la falsa enseñanza, los falsos maestros. Y es muy interesante, hermanos, señalar esta situación, porque el apóstol Pablo, movido desde luego también por el Espíritu Santo, lo había adelantado esto, lo había dicho esto. ¿En qué momento histórico? ¿En qué contexto histórico? Cuando el apóstol Pablo manda llamar a los ancianos de allí en Éfeso para despedirse de ellos. Allí Pablo, dentro de todo un discurso que les da de despedida, les señala algo interesante y que creo que es necesario también y beneficioso leerlo. Por lo tanto, les pido que me acompañen allí a Hechos capítulo 20, porque repito, estoy explicando la idea del por qué el apóstol Pablo deja a Timoteo allí en Éfeso. Después que sale de su primer encarcelamiento en Roma.
Entonces, observamos aquí, hermanos, en Hechos capítulo 20, lo que Pablo ya les había adelantado algunos años atrás. Dice Hechos 20, versículo 28 al 30 lo siguiente. Por tanto, bueno, antes de leer el 28, les recuerdo que aquí, a partir del verso 17, el apóstol Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso. Los convoca a un último momento, especial momento. Por cierto, esta porción también la tenemos en internet si a alguien le interesa escucharla. Entonces los manda a llamar y Pablo comienza a mencionarles cómo él había vivido, cómo les había predicado el Evangelio, cómo había llorado por ellos, cómo les había enseñado todo el consejo de Dios, etcétera, etcétera. Pero llega un punto donde Pablo les expresa algo muy interesante, versículo 28. Por tanto, dice él, mirad por vosotros, le dice a los ancianos de Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para alimentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida, ¿cuál partida? No de su muerte, sino la partida física, el despido físico, la ida física de Pablo de los ancianos de Éfeso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, allí en Éfeso, lobos rapaces, que es una metáfora para referirse a falsos maestros, que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que son los lobos rapaces, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto que está diciendo Pablo aquí en Hechos 20 se estaba cumpliendo en 1 Timoteo cuando Pablo decide escribirle esa carta. Entonces Pablo, movido, insisto, movido por el Espíritu Santo, escribe estas palabras de advertencia. Pablo aquí estaba previniendo a estos ancianos de lo que vendría, que después de su partida entrarían estos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Entonces, ¿está cumpliéndose estas palabras? ¿Se está llevando a cabo lo que Pablo había dicho? Por lo tanto, el apóstol Pablo decide rogar, pedirle a Timoteo que se quede allí para que él pudiese atacar esta situación, confrontar esta situación. Por tanto, de todo lo dicho, hermanos, anteriormente se desprende lo siguiente: el gran propósito de la escritura de esta carta de Pablo a Timoteo. Por eso les pido que abran la Biblia ahora en 1 Timoteo capítulo 3, para señalar, hermanos, sobre la base de lo anterior, de lo dicho anteriormente, señalar el gran propósito de la carta condensado en un texto. ¿Cuál es ese texto? 1 Timoteo 3, 14 en adelante dice así: esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y aquí está el verso 15, hermanos, el propósito. Para que si tardo, le dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué estoy leyendo entonces este pasaje? Para señalar el gran propósito de la carta condensado en este pasaje. Pablo deja a Timoteo entonces, hermanos, en Éfeso, para que en virtud de lo que Pablo ya había adelantado, Timoteo supiese. Por eso ahí el verbo para que sepas, para que estés informado, para que aprendas, Timoteo, a cómo debes conducirte, cómo debes tratar la falsa doctrina, cómo debes conducirte tratando los falsos maestros.
el desorden en la adoración que se estaba provocando también, la necesidad de pastores conforme al corazón de Dios, pastores con integridad, pastores irreprensibles, pastores preparados, para que trates, para que aprendas, para que sepas, Timoteo, cómo debes tratar la apostasía, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver a continuación en el panorama de la carta también. Por último, antes de entrar al panorama general de la carta como tal, hermanos, nosotros como iglesia local, y cuando me refiero a la iglesia local, no quiero excluir a otras iglesias locales o a otros hermanos o a otros pastores que en este momento podrían estar mirando o escuchando esta enseñanza. Hermanos, para nosotros ahora es importantísimo que nosotros nos evaluemos, hermanos, evaluemos nuestro caminar eclesiástico delante de Dios. Y cuando digo esto, no los estoy responsabilizando solo a ustedes como ovejas o como hermanos de la congregación, sino que aquí debemos incluirnos los pastores. Yo personalmente debo incluirme en esta evaluación, en este análisis. ¿Por qué los pastores con mayor énfasis? Bueno, porque dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Un expositor reconocido dijo lo siguiente, cito, la espiritualidad de los hermanos de la iglesia no superará la espiritualidad de sus pastores. Debido a esto entonces es que los pastores deben estarse evaluando constantemente. Si no cumplen con lo que exige Pablo a Timoteo, deben abandonar el ministerio, dice él, o arreglarse determinantemente. Fin de la cita. Parece fuerte eso, ¿no? De ahí, hermanos, la relevancia entonces que tiene el hecho de que nosotros los pastores, nosotros los ancianos de una iglesia local, nos evaluemos constantemente para ver cómo lo estamos haciendo. Y hermanos, para eso necesitamos su ayuda, su colaboración, necesitamos su apoyo. Lo hemos dicho miles de veces, no somos Superman, no somos autosuficientes los pastores, cometemos errores, tenemos flaquezas, cometemos pecados, pero para eso necesitamos gente que nos ame y nos corrija, porque la Biblia dice en muchos pasajes que debemos exhortarnos los unos a los otros en amor, en humildad, en mansedumbre. Es la única manera, hermanos, que podamos ir perfeccionando nuestra iglesia local para que glorifiquemos verdaderamente al Dios de la iglesia local, no solo la iglesia local, al cuerpo de Cristo como tal, pero me estoy enfocando ahora en nuestra iglesia local, porque Él la ganó con su preciosa sangre. Entonces, tenemos que potenciar, obviamente, aquello que hemos manifestado de manera positiva o que podamos tener, pero también debemos corregir enérgicamente aquello deficiente delante de Dios. No con legalismos, no con autoritarismo, no con soberbia, sino con el amor y la paciencia de la exposición sana de la poderosa palabra del Señor. Por eso, hermanos, que la evaluación, las correcciones, el análisis, todo lo que tú quieras hacer en virtud del funcionamiento mejor de la iglesia, debe sentarse sobre la base de la exposición bíblica. Porque ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es la directriz que vamos a utilizar para mejorar lo deficiente y seguir potenciando lo positivo? Es que consultemos lo que dice la palabra del Señor. Y en este caso particular o específico, 1 Timoteo, porque a través de estas verdades vamos a ir corrigiendo, vamos a ir mejorando, vamos a ir cambiando las cosas que debemos de cambiar para dar verdadera gloria al Señor, dueño y amo absoluto de la iglesia. Entonces esto es muy importante, amados hermanos,
Así es que nuevamente acentúo esta verdad. Toda esta carta, hermanos, por favor, tengan la disposición, sometan su vida al estudio de esta palabra porque va a trascender de manera eclesiástica. Asumimos a un mejor funcionamiento, a una mejor iglesia en términos de las directrices que la misma palabra de Dios nos da. Dentro de los temas claves de la carta podemos señalar algunos, como por ejemplo los falsos maestros. Otro tema clave en la Biblia es, en la primera carta a Timoteo, la verdadera enseñanza o doctrina. Podemos señalar también el verdadero o genuino liderazgo en la iglesia. Otra cosa que trata como tema clave la Biblia es el orden en la iglesia. Tenemos también la conducta cristiana o piadosa de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, debemos partir obviamente por los creyentes de manera individual. Otro tema es la salvación de Dios en Cristo como tal. Pero hay algo también, hermanos, adicional que quiero señalar y es lo siguiente. Hay dos palabras que resaltan en toda esta carta, que obviamente está relacionado con lo que dije anteriormente también como los temas claves. ¿Cuáles son estas dos palabras? Doctrina o enseñanza y en segundo lugar la piedad. La piedad. Por lo tanto, podemos también concluir de estas dos palabritas. ¿Qué habrá querido decir Pablo? ¿Qué habrá querido, o Dios mejor dicho, a través de Pablo, plasmar en estas dos palabritas? Bueno, Pablo destaca tanto la doctrina como la piedad, destaca tanto la ortodoxia como la ortopraxis. La ortodoxia son las doctrinas correctas, las doctrinas bíblicas, y la ortopraxis es la práctica de esa doctrina correcta. Pablo destaca la teología, aquí sin lugar a dudas, porque para muchos la carta a Timoteo es una carta práctica, indudablemente es así, pero todo lo práctico obedece o es en virtud de una buena teología. Entonces Pablo destaca la teología, pero también destaca la conducta piadosa en virtud o sobre la base de esa buena teología. Amados hermanos, una de las cosas que tenemos que comprender y tenemos que ser honestos delante del Señor, tenemos que ser humildes delante del Señor, es que sin ortodoxia no puede haber piedad, ya que la piedad se basa en la verdad escritural. Entonces, si una iglesia, nosotros o cualquier otra iglesia de sana doctrina, de exposición sana de la palabra del Señor, debiéramos siempre, hermanos, siempre tener a la par la buena doctrina y tenemos que continuar esforzándonos, estudiando. Los pastores tenemos que pasar mucho tiempo en la palabra del Señor para exponer una verdad, la verdad de Dios finalmente. Eso es verdad y no lo podemos cambiar jamás. Pero al mismo tiempo, hermanos, ¿cuál es el énfasis? ¿De qué manera acentuamos nosotros como creyentes la conducta piadosa, el adornar la doctrina que profesamos o que creemos o que enseñamos? Amado hermano, mira, quiero señalarte algo muy importante, que es uno de los errores que uno comienza siempre a cometer cuando comienza a interiorizarse en la Biblia. El estudio de la palabra del Señor, el hecho de que tú estudies de una manera profunda, de una manera responsable, de una manera seria la palabra del Señor, no es un fin. Lo repito, el estudio serio, el estudio sistemático, el estudio responsable de la palabra del Señor no es un fin, es un medio. ¿Un medio para qué? O un medio que Dios va a usar, que Dios va a utilizar para conformarnos, para moldearnos, para que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo,
para que la iglesia se conforme a esa buena teología que enseña, a esa buena teología que estudia, a esa buena teología que sus pastores, que sus líderes les transmiten. Entonces, amados hermanos, como dice un pastor también, la buena teología que se reposa en la mente tiene que bajar al corazón para que el corazón sea encendido por una pasión, por una piedad, por una conducta que finalmente y determinantemente se refleje al exterior en la vida del creyente. ¿Qué ha sucedido, amado hermano, cuando nosotros actuamos en contra de lo que profesamos, en contra de lo que predicamos? ¿Qué ha sucedido? Se produce una contradicción, perdemos credibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación, hermanos, nuevamente tomen su Biblia, porque no olvidemos, hermanos, hoy solamente me voy a enfocar en la introducción y en un panorama de la carta. Por lo tanto, si ustedes observan ahora ya, tomando la Biblia y tomando específicamente 1 Timoteo, si ustedes observan, bueno, los dos primeros versículos generalmente es lo que los autores bíblicos usaron, que era este formato de saludo, que eso lo vamos a estudiar el próximo domingo, si Dios así lo permite. Entonces ahí Pablo se presenta, menciona que es un apóstol, y cuando en el verso 2 dice a Timoteo, bueno, ese es el destinatario específico porque es una carta dirigida a un individuo. Y ahí menciona quién era Timoteo, que es lo que vamos a ampliar un poco más el próximo domingo. Entonces nosotros, ¿qué observamos a partir del versículo 3? Lo voy a leer. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Hermanos, del versículo 3 que ahora ustedes están leyendo y que tienen en sus manos la palabra del Señor, del versículo 3 al 11 se refiere o habla de este encargo que Pablo le hace a Timoteo de quedarse en Éfeso para mandar. Lo que observamos en esta porción bíblica del 3 al 11, porque todo es una línea de pensamiento de Pablo aquí, de atacar a los falsos maestros, de confrontar la falsa doctrina, lo curioso aquí, hermanos, es que lo primero que Pablo estima conveniente comenzar a destacar, a transmitir, a enseñar a Timoteo es el cuidado, la protección de la sana doctrina, la protección de los falsos maestros. Y para eso Pablo utiliza un verbo, para que mandases a algunos. Eso desde que la primera vez que enseñé 1 Timoteo siempre me llamó la atención. No es una sugerencia, no es un favor que le está pidiendo a Timoteo que Timoteo les pida un favor a los falsos maestros. No es eso. Pablo le dice a Timoteo, mándalos. Bueno, en el domingo subsiguiente vamos a profundizar en ese verbo y en la actitud de Pablo de pedir a Timoteo que mandara a estos falsos maestros a que no enseñaran diferente doctrina. Entonces, del 3 al 11 tenemos ese ruego de Pablo a Timoteo para que Timoteo confrontara la falsa doctrina, confrontara a los falsos maestros en cumplimiento de lo que él ya había dicho en Hechos capítulo 20, advirtiendo a los ancianos de allí en Éfeso. ¿Qué hace ahora del verso 12 al verso 17 del mismo capítulo? El apóstol Pablo manifiesta su gratitud por la gracia de Dios y Pablo manifiesta su gratitud por la misericordia de Dios. ¿Enfocado en qué aspecto? Porque Dios lo consideró a él para el ministerio, aún siendo como Pablo era, o aún considerando el pasado que Pablo tenía. Por eso Pablo dice el verso 12, no lo voy a leer todo, estoy simplemente, repito,
fijándome en pasajes claves para hacer un panorama de la carta. Pablo dice en el 12 del capítulo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y ahí dice, pero la gracia de nuestro Señor. Entonces aquí Pablo, ¿qué es lo que hace? Manifestar una gratitud delante de Dios. Pero le está escribiendo a Timoteo. Eso también tenía un propósito, la gratitud de Pablo, que lo vamos a ver también en las próximas enseñanzas. Después llegamos al versículo 18 y 19, donde el apóstol Pablo aquí escoge dos ejemplos de hombres que se habían desviado de la verdad. ¿Quiénes son esos hombres? Los señala claramente, como dice el verso 18 y 19. Leámoslo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Quiénes son esos? Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí en el verso del 19 en realidad y 20? Señala estos dos ejemplos de hombres apóstatas, de hombres que se desviaron de la verdad y que fueron entregados a Satanás. Es un ejemplo bien interesante que también lo vamos a estudiar. Después entramos al capítulo 2, donde Pablo aquí introduce un tema importantísimo en la iglesia, que es la oración. Por todos los hombres, dice él. Capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Y ahí se centraliza Pablo por los reyes y por todos los que están en eminencia, porque esto es agradable. Entonces Pablo aquí comienza a sentar un énfasis sobre la oración, sobre el ejercicio de la iglesia, que es la oración, para que Dios lleve a cabo su propósito salvífico, salvando a los hombres. Y ahí dice él, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y después llegamos al versículo 8, hermanos, donde señala también la forma, la manera en que los hombres debían de orar en el culto público, en el culto de la iglesia, oficial de la iglesia. Y también Pablo se comienza a enfocar en las mujeres. Del verso 9 al 15 del capítulo 2 se señala la vestimenta, el atavío de la mujer, cómo la mujer debe de vestirse. Y también señala la función de la mujer. ¿En qué aspectos la mujer debe de servir en la congregación? Un pasaje muy espinoso ese, debo decirlo. Un pasaje que ha ocasionado controversia. Pero bueno, el Señor nos dé la sabiduría para presentar cuando corresponda la explicación de ese gran pasaje con respecto a la posición, a la funcionalidad, al valor de la mujer. También lo vamos a hablar sin lugar a dudas cuando lleguemos a ese pasaje. Y entramos al capítulo 3 de Primera a Timoteo, y en función de todos estos falsos maestros, de las falsas enseñanzas, Pablo se ve la necesidad, hermanos, de entregar directrices, de sentar bases en términos de requisitos, de cómo una iglesia debe de escoger, cómo los pastores ya ordenados deben de establecer criterios para poder ordenar, reconocer y encomendar a otros hombres al pastorado, si es que Dios los ha llamado a eso. Y eso lo tenemos del versículo 1 al versículo 7. Y después del versículo 8 se enfoca en los diáconos, en los servidores, del 8 al versículo 13. Y también se enfoca en las mujeres, en las servidoras en la iglesia, que debían de manifestar
características, virtudes espirituales también, para ejercer esa funcionalidad en la congregación. Y llegamos al capítulo 3, verso 14 al 16, donde, como señalé anteriormente también, observamos el propósito por el cual Pablo escribe: Timoteo, debes saber cómo conducirte en la iglesia de Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Porque se ha infiltrado falsa enseñanza, se ha propagado falsos maestros. Debes saber cómo tratar eso, en todo lo que se refiere a todas las vertientes, a todos los ámbitos de la iglesia. Debes saber cómo conducirte, Timoteo. Y en el gran versículo 16, el apóstol Pablo también menciona el gran misterio de la piedad, que son 6 doctrinas que los creyentes debieran de manejar y que indudablemente estaban siendo también de alguna manera trastocadas por estos falsos maestros. ¿Cuáles son esas doctrinas? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cada una de esas doctrinas las vamos a analizar en detalle cuando corresponda también. Y entramos al capítulo 4. Del versículo 1 al 5, el apóstol Pablo comienza a tratar la apostasía. La apostasía. Dentro de esa apostasía, obviamente, involucra esto a falsos maestros que estaban enseñando cosas extrañas en la congregación, estaban prohibiendo cosas en la congregación. Entonces era importante que Timoteo supiese también al respecto y cómo abordar la apostasía y cómo atacar la falsa doctrina con con la verdadera enseñanza. Y eso Pablo lo trata del verso 1 al 5. Llegamos al versículo 6. Al versículo 16, toda esa porción bíblica, el apóstol Pablo ahora trata con Timoteo y le enseña cómo debe ser un buen ministro. Enseñando la sana doctrina, desechando las fábulas, que aunque este hermano Timoteo, discípulo de Pablo, era joven, aún así nadie podía tener en poco su juventud, pero él debía ser ejemplo. En conducta, en palabra, en amor, etc. Timoteo, para ser un buen ministro, debía de ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque desgraciadamente hay muchos pastores que pasarán 5 minutos en la Biblia o una reflexión a la rápida, o copian mensajes fáciles o sermones fáciles y los predican. Su lectura es muy básica. No, Timoteo, para ser un buen ministro debía de ocuparse. Ese verbo es muy importante en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Entonces Pablo también advierte al final y le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Entonces toda esa porción, Pablo aconseja a Timoteo cómo debía ser un buen ministro. Y llegamos al capítulo 5, versículo 1 y 2. Y el apóstol Pablo enseña ahora a Timoteo a cómo debía tratar a los hermanos en la iglesia, allí en Éfeso. Por lo tanto, en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Timoteo, el apóstol Pablo enseña a Timoteo cómo debía tratar a los hombres adultos, a las mujeres adultas, a las señoritas o a las jóvenes y a los jóvenes, varones. Es increíble, hermanos, de cómo el apóstol Pablo se ocupa de todos estos detalles y le da directrices claras a Timoteo para que supiera cómo debía de tratar a un hermano mayor. Trátalo como si fuera tu papá, Timoteo. Si hay una hermana adulta, trátala como si fuera tu mamá. Si hay una señorita, trátala con toda pureza. Si hay un joven, trátalo como si fuera tu hermano. Ante algún pecado, ante alguna situación que debía de tratar Timoteo con ellos, debía de hacerlo con esas directrices claras. Y ahora llegamos del versículo 3 del capítulo 5 hasta el versículo 16,
Y en virtud de lo que estaba pasando con las viudas allí en Éfeso, el apóstol Pablo da también directrices de cómo se debía tratar adecuada y correctamente a las viudas. Por lo tanto, todo lo que observamos del versículo 3 al versículo 16 es el cómo Timoteo debía tratar, el Timoteo y la iglesia obviamente, a las viudas allí en Éfeso. Y bueno, después, hermanos, en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, del versículo 17 al versículo 25, observamos otra porción, pero ahora Pablo se enfoca al trato de los ancianos, a cómo se debía tratar a los pastores, en qué ámbito, en el ámbito económico, en el ámbito material, pero también si un pastor o un anciano estaba con pecados, cómo se debía de tratar ante una acusación, por ejemplo, que se hiciese algún líder, algún pastor. Entonces, esas dos enseñanzas entrega el apóstol Pablo y aquí obviamente vamos a enfatizar por todo lo que observamos a nuestro alrededor, todo este tema del salario de los pastores, de la vida material de los pastores, etcétera, etcétera, porque va a ser necesario, hermanos, aclarar por el contexto que nos rodea a nosotros en el día de hoy. Y también, insisto, vamos también a enfatizar el tema de cómo se aborda, cómo se trata la situación de un pastor cuando hay un pecado en ese pastor o en ese anciano. Bueno, le da algunos consejos a Timoteo también, porque vamos a ver que cuando profundicemos un poco más el próximo domingo, vamos a entender que Timoteo, una de las características era que era una persona, un hombre enfermizo. Bueno, entramos al capítulo 6 por último, y del versículo 1 y 2, el apóstol Pablo ahora enseña a Timoteo cómo debe ser el esclavo, cómo debe ser el trabajador frente a su amo. Y sobre todo si es un amo creyente. Entonces Pablo enseña, Pablo clarifica a Timoteo cómo debía de enseñar también a aquellos esclavos que tenían amos y que tenían amos creyentes. ¿Cuál debía ser su conducta frente a ellos? Después tenemos del versículo 3 al versículo 10. El apóstol Pablo se enfoca aquí en los motivos que tenían los falsos maestros de querer enriquecerse producto de su avaricia, por la avaricia de su corazón. Y Pablo abiertamente habla de esto, hermanos. Y nosotros también lo vamos a hablar de manera abierta también. Del versículo 11 al versículo 16 es el último llamado del apóstol Pablo a Timoteo a seguir la justicia. Le da palabras de ánimo a Timoteo. Le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Lo motiva, lo incentiva a guardar el mandamiento del Señor. Entonces son palabras de ánimo, son palabras de aliento para Timoteo. Después tenemos del versículo 17 al versículo 19 consejos que el apóstol Pablo da a los ricos y cómo estos ricos debían de administrar su dinero. También es un tema interesante que lo vamos a abordar. Y para terminar, hermanos, el versículo 20 y 21 de esta carta del capítulo 6, el último consejo que Pablo da a Timoteo es, oh Timoteo, verdadero hijo, le dice al principio, guarda, atesora, obedece lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y al final Pablo le dice a Timoteo, la gracia sea contigo. La gracia, la verdadera causa de todo, la gracia bendita de nuestro Señor para que podamos conducir la iglesia de manera piadosa, de manera correcta, delante de nuestro Señor. Ahí tenemos entonces, hermanos, un panorama general de la carta. Son 6 capítulos.
Son 113 versículos. Son 2269 palabras que sin lugar a dudas serán una tremenda bendición para cada uno de nosotros. Pero reitero lo que dije en el desarrollo anterior de esta enseñanza. Debemos, hermanos, potenciar aquello que estamos desarrollando bien, lo positivo. Pero al mismo tiempo, de la misma manera, debemos de estar dispuestos a corregir enérgicamente aquello que está débil, aquello deficiente en nuestras vidas y en la congregación como tal. ¿Hemos hecho cosas bien? Claro que sí. Pero también hemos hecho cosas mal. También hemos cometido errores. Y en eso siempre debemos de ser honestos en reconocer delante del Señor. Y esta carta, hermanos, será de enorme utilidad, de enorme beneficio para enmendar, cuando sea necesario, nuestro caminar eclesiástico y glorificar verdaderamente al dueño, amo y Señor de la iglesia, que es nuestro bendito, suficiente y maravilloso Señor Jesucristo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a exponer nuestra vida, nuestro corazón, para ser instruidos, para ser moldeados, para ser confrontados, para ser dirigidos, guiados por su Espíritu Santo y su palabra? ¿Estamos dispuestos a dejar prácticas, tradiciones mundanas, tradiciones que no sirven para nada en la congregación? ¿Estamos dispuestos también, hermanos, a tener un enfoque real, piadoso, genuino, no con caretas? No estamos diciendo que en la iglesia tenemos que ser santulones, porque es a otro extremo que se llevan muchas veces las cosas. Hermanos, nuestra congregación, y ese es el propósito personal que tengo como pastor, la iglesia local debe exponerse. Debemos evaluar nuestro caminar eclesiástico a la luz de lo que vamos a ir aprendiendo, de lo que vamos a ir entendiendo, porque eso le agrada al Señor. Así es que, amados hermanos, queridos hermanos, alguien podría estarse preguntando, pero pastor, ni siquiera explicó el versículo 1. Tienes razón, hermano, pero creo, sin temor a equivocarme, que todo lo que he señalado hoy día ha sentado bases, ha sentado una plataforma y va a facilitar una mejor comprensión cuando comencemos el próximo domingo, si así Dios lo permite, a desarrollar el versículo 1 y 2. Y así vamos a ir, Dios mediante, verso por verso. No sé, creo que son como 40 o 50 sermones que vamos a desarrollar de primera carta a Timoteo. No quiero dar una cantidad de sermones específicos porque hay momentos donde uno se detiene más en un texto que en otro, pero más o menos esa cantidad de sermones. Así es que oro al Señor para que esta carta sea utilizada y podamos seguirnos conformando como una iglesia a su perfecta voluntad. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre bueno, una vez más nos dirigimos a ti con humildad, con mansedumbre delante de ti, Señor, porque reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos, Señor, nuestra incompetencia delante de ti, como hermanos, como pastores, como diáconos, como músicos. No importa el título, no importa. Somos creyentes, somos hombres pecadores que por la gracia tuya, Señor, nos has salvado y nos has perdonado. Lo único que queremos, Señor, es que nos hables por tu palabra a través de toda esta carta que hemos iniciado el día de hoy. Saca por favor a la luz, Señor, a través de la exposición de tu palabra, las intenciones de nuestro corazón, los motivos reales de nuestro corazón por el cual estamos sirviendo en tu obra.
Señor, por favor, ayúdanos a entender lo que es la iglesia. Ella es columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos a comprender, Señor, lo que el apóstol Pablo dirigió específicamente a Timoteo, pero que esta carta, Señor, traerá para nosotros también un beneficio espiritual, porque vamos a extraer todo aquello que sea de utilidad para nosotros y que nuestra iglesia, Señor, continúe siendo transformada, moldeada, conforme a la imagen de tu precioso Hijo. Gracias por nuestros hermanos, gracias por esta primera enseñanza. Permítenos, Señor, haber comprendido lo que hemos querido comunicar. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.